Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión, Democracia. Siete, 13 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida al señor Procurador General del Estado, el doctor Íñigo Salvador. Lo hemos invitado por algunos temas que queremos abordar esta mañana, pero partiendo de este hecho que desde sectores responsables, juristas como el que estuvo hasta hace poco el doctor Juan Pablo Aguilar, cuestionan un hecho ocurrido la semana anterior en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, en donde por acción, hay que decirlo directamente, por acción del bloque correísta, bloqueó, confiamos momentáneamente porque hay un pedido de rectificación para esta semana, el proyecto de ley orgánica de repetición. Partamos de un hecho para que se conozca bien. ¿Qué implica la necesidad de apoyar, doctor Íñigo Salvador, un proyecto de ley orgánica de repetición? Porque muchos hoy en día dicen hay que recuperar lo robado, hay que recuperar lo que se ha festinado en el país. ¿Cuál es el camino y cómo viabilizarlo? Muy buen día, doctor Salvador. Muchísimas gracias, licenciado Rivadeneira. Mi saludo también a la audiencia de EXA Radio Democracia. Muy buenos días. Sí, la pregunta... La entrevista comienza con una pregunta indispensable, que es, ¿qué mismo es esto de la repetición y qué papel desempeña dentro del marco jurídico que regula la lucha contra la corrupción? La repetición es una figura del derecho civil, que quiere decir básicamente que quien ha hecho un pago a un tercero, un pago indebido, un pago no debido, mejor dicho, un pago no debido a un tercero, tiene el derecho de recuperar ese dinero. Y ese es el caso de la repetición en el ámbito administrativo de la función pública. Establece la Constitución de 2008 que el funcionario público que haya causado un daño a un tercero y por culpa de sus actos y omisiones ha causado que el Estado ecuatoriano tenga que reparar ese daño, tendrá que reembolsar al Estado ecuatoriano ese monto. El término repetición, que puede resultar un poco inexacto en la jerga coloquial, es el término jurídico con el cual se conoce a este reembolso, el reembolso del funcionario al Estado. Naturalmente, en la lucha contra la arbitrariedad, contra la corrupción en los ámbitos estatales, es indispensable tener el tema de la repetición perfectamente regulado. No quiere decir que actualmente no exista un marco para esa corrupción, pero la experiencia nos indica que desde que la figura de la repetición está en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, los 30 o más juicios de repetición que se han emprendido no han llegado a feliz término en los 15 años que llevamos desde la incorporación de este principio en la Constitución de 2008, 14 años, casi 15. Y eso es porque la normativa está dispersa, no es clara, es sumamente confusa en cuanto al procedimiento, en cuanto a quiénes son los jueces competentes para conocerla, en cuanto a quiénes son cuáles son las normas jurídicas involucradas. Es por eso que nosotros en la Procuraduría General del Estado, tan pronto como yo asumí ese cargo, planteé la necesidad de una ley orgánica de repetición que reúna en un solo cuerpo jurídico todas estas normas para mayor claridad, para mayor eficiencia, pero sobre todo para tomar en consideración un hecho que no estaba hasta el momento previsto en la legislación, y es el tema de la repetición, es decir, la obtención del reembolso en los casos de laudos arbitrales en los cuales el Estado ecuatoriano ha sido condenado a pagar indemnizaciones por culpa de funcionarios arbitrarios que cambiaron las reglas del juego a los contratistas
con el Estado y que por culpa de ello el Estado ecuatoriano fue condenado al pago de cuantiosas indemnizaciones. Es penoso realmente ponerse a ver con los hechos de los últimos días cómo un bloque en particular en la Asamblea Nacional se opone a eso simplemente por el hecho de que quienes podrían terminar siendo cobrados esos dineros son miembros de ese bloque o de ese movimiento. Entonces, en la Comisión de Justicia, en donde, dicho sea de paso, yo había iniciado conversaciones con todos los miembros de la comisión, el momento del momento, el proyecto de ley orgánica de repetición no pasa a primer debate justamente por la oposición de este grupo en particular, los asambleístas de UNES. Yo creo que las cosas están claras. A ellos, a su grupo político, a sus líderes, no les conviene que en el Ecuador se recupere el dinero que el Estado ha pagado injustamente. A propósito de lo que dice el señor Procurador General del Estado, doctor Íñigo Salvador, esta mañana en la revista de Opinión Democracia, quisiera ilustrar el argumento que diera el legislador, aunque él dice que actúa como abogado, por cierto, del prófugo en Bélgica, el legislador Fausto Jarrín. En mi calidad de abogado, aprobar una ley claramente inconstitucional, producto el empleado de las transnacionales que se allana a las demandas contra el Ecuador, no está en mis posibilidades morales y éticas. Quizás mayor vergüenza, abogado que dice que es inconstitucional y que no sustenta. Y dice abogado, también uno puede entender, bueno, actúe como abogado, tiene derecho del prófugo en Bélgica, pero es legislador. Y como legislador debiera dar argumentos. A lo mejor ese proyecto merece cambios, merece reformas, pero hay necesidad de esa ley. Esta mañana, aquí un reconocido jurista, profesor de Derecho Público de la San Francisco, el doctor Juan Pablo Aguilar, dio su argumento. Esto es inconstitucional, pero un abogado que sabe de derecho, cuando dice que algo es inconstitucional, lo primero que tiene que contar es ¿por qué? ¿Qué es lo inconstitucional? ¿Dónde está el problema? ¿Cuál es la norma que cuestiona? ¿Todo el proyecto es inconstitucional? A mí me parece irracional pensar que un proyecto que pretende aplicar una norma constitucional sea inconstitucional. Puede ser, yo mismo he hecho observaciones a uno u otro artículo, que haya dudas sobre la constitucionalidad de cierta disposición del proyecto, pero eso no afecta al proyecto en su totalidad. Si ese es el problema, hay que discutir esa inconstitucionalidad, corregirla, hay que votar en contra de ese artículo, pero no bajarse la ley completa, pues. Cuando Jarrín se está bajando la ley completa, primero demuestra el nivel de cinismo al que puede llegar. Y segundo, dejen claro que no está actuando como asambleísta, sino como abogado de su jefe, Rafael Correa. ¿Cómo hacer entender que esta ley se necesita más allá de los argumentos politiqueros que se exhiben en la Asamblea Nacional? Yo creo que quien no entienda el argumento de que estamos hablando alrededor de $1.000 millones, solamente en el caso de los arbitrajes de Burlington, Murphy y Perenco, que al Estado ecuatoriano le ha tocado pagar por culpa de los actos arbitrarios de Rafael Correa, que cambió las normas y ese cambio de normas a través del decreto 662, que cambió el porcentaje de los contratos de participación en favor del Estado del 50% al 99% y que fue declarado confiscatorio por los 3 tribunales arbitrales, no uno, 3 tribunales arbitrales, declararon arbitrario eso. Y le impusieron al Estado ecuatoriano una indemnización a pagar a esas compañías que fueron lesionadas. Quien no entienda que ese dinero tiene que retornar a las arcas fiscales, porque fue pagado injustamente, no porque el laudo sea injusto, sino que fueron injustos los actos de Correa que dieron lugar a que el Ecuador tenga que pagar esa indemnización.
quien no quiera que cerca de $1.000 millones vuelvan a las arcas fiscales, es claro que está defendiendo unos intereses particulares. Vea, del señor Fausto Carriño no espero nada más. O sea, él al final habla de moral y ética, y solo falta que le salgan ampollas en la boca, porque esas palabras en esa boca simplemente no tienen cabida. Yo le vi al señor Jarrín defender a su amo en el caso Sobornos, y le puedo decir que más allá de los méritos del proceso presentado por la señora fiscal e incluso acusado particularmente por la Procuraduría General del Estado, más allá de esos méritos, digo yo, una de las razones por las cuales Correa fue condenado fue la pésima defensa de este pobre hombre, de este señor Jarrín, que dice que es abogado, y lo único que fue a hacer fue incidentar. Él lo que está haciendo ahí es obedeciendo a su amo, porque al señor Rafael Correa no le interesa una ley de repetición, porque él sería el primer enjuiciado y el primero que tendría que responder con su patrimonio por esos actos arbitrarios que le han costado al Ecuador no los $1.000 millones de que estoy hablando en estos 3 casos en particular, sino una cifra mucho mayor. Ahora, una cosa que sí quiero decir es, ojalá haya una cierta conciencia ética y jurídica y de simple racionalidad en la Asamblea Nacional, como para que este proyecto que ha sido negado en la Comisión de Justicia pueda ser conocido en el Pleno y pueda ser por lo menos discutido, pues, para que no digan es inconstitucional y es inconstitucional, y para que no digan voto en contra porque es presentado por el disque abogado de las multinacionales. Si por algo me he caracterizado yo, es por defender a ultranza el interés del Estado durante estos cerca de 4 años que estoy a la cabeza de la Procuraduría. El interés público. Y el interés público no quiere decir simplemente el interés de las entidades de la administración pública. A la postre, el interés público es el interés de los 17 millones de ecuatorianos que la Procuraduría tutela a través de sus actividades de patrocinio, de control de legalidad, de consultoría y asesoramiento al Estado. De modo que ojalá en los próximos días podamos ver un grupo, tal vez es mucho pedir, pero podamos ver por lo menos un grupo de asambleístas racionales, sensatos, patriotas, que por lo menos se den el trabajo de revisar el proyecto de ley, y que lo aprueben o lo imprueben, pero que sea después de una discusión, no pues obedeciendo consignas que les mandan por WhatsApp desde Bélgica. Eso no es irresponsable. Estos señores ganan plata que pagamos los ecuatorianos y son incapaces de tomar decisiones en beneficio del país. Claro, lo grave es que ni siquiera se quiera, perdón la redundancia, discutir en la Asamblea. Eso es lo grave. Ahí hay lo que se suele decir comúnmente gato encerrado. Pero usted citó alrededor de 1.000 millones de indemnización, caso Burlington, Murphy y Perenco ahora. ¿Qué responsabilidad tuvo el procurador Íñigo Salvador en estos 3 casos? A ver. La verdad es que solamente el caso Perenco, que le doy con datos exactos porque es el que tengo en mente y en memoria. ¿Y usted lo recibió ya? ¿En qué estado? Claro, verá, el caso Perenco comienza en el año 2009. Gobierno de Correa. Gobierno de Correa, porque la compañía Perenco demanda al Estado ecuatoriano a raíz de que el señor Correa dicta el decreto 662 en que les cambia el porcentaje de participación contractual. Ese contrato, sin embargo, estaba protegido por un tratado internacional. No se puede hacer tabla rasa de las obligaciones internacionales del Estado ecuatoriano. Después el Estado ecuatoriano se convierte en un paria en la comunidad internacional. Ya vemos al señor presidente Lasso, le toca ir a hacer un recorrido por todos los países del mundo tratando de recuperar la credibilidad, que en definitiva se traduce en crédito económico, para que el Estado ecuatoriano pueda financiar sus actividades, puesto que nuestro Estado es deficitario.
Entonces, en 2009 inicia el proceso de Perenco. En el año 2015, ojo que les doy la fecha, el 31 de julio de 2018 yo me posesiono. En el año 2015 ya salió la sentencia, el laudo, en el cual se declara la responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano por haber violado los derechos de la compañía Burlington, por haber dictado un decreto confiscatorio. Eso es lo que dice el laudo, no lo califico yo, lo dice el laudo. Año 2015. Entonces, cuando en un proceso arbitral lo primero que se hace es determinar la responsabilidad. Y después comienza la fase de cuantificación de a cuánto asciende la indemnización con la cual el Estado ecuatoriano asume su responsabilidad de reparar a la compañía lesionada. Año 2015. Yo me posesiono en 2018. En 2019 sale el laudo con el monto total, que son por encima de 400 millones. De ese laudo, yo interpongo un recurso de anulación. Y a pesar de que el recurso de anulación es negado sobre la gran mayoría del laudo, es decir, la responsabilidad del Ecuador es ratificada y por lo tanto su obligación de indemnizar es ratificada, logro que sin embargo se reduzca en más de 36 millones de dólares esa cifra superior a los 400, creo que eran 435 o algo así. Esa cifra sea reducida a por debajo de los 393 millones más o menos. Esa es mi responsabilidad. Esa es mi responsabilidad. Ninguno de los laudos arbitrales que he recibido mientras he estado en la Procuraduría General del Estado son debidos a una mala defensa por parte de la Procuraduría General del Estado, menos todavía del procurador Íñigo Salvador. Todos los arbitrajes que el Estado ecuatoriano ha recibido, incluso cuando yo ya he estado en el Estado, en la Procuraduría, datan de la época del gobierno del señor Rafael Correa, porque el señor Rafael Correa no creía en la ley. El señor Rafael Correa, como todo autócrata, cree que su voluntad es la ley. Pero vivimos en un Estado de Derecho, y en un Estado de Derecho, quien incumple la ley tiene que reparar al Estado si es que ese incumplimiento le ha causado daño, como es en el caso que estamos hablando, los arbitrajes internacionales contra el Estado ecuatoriano. Para eso es que funciona una ley de repetición. En estos casos, como usted ha descrito, señor procurador, ¿y qué decir de los casos pequeños? Porque si bien estos casos grandes, por una acción que deviene del gobierno del prófugo en Bélgica, en los casos pequeños también ha resultado por acción de la Contraloría el que se pueda recuperar esos dineros, en donde hay responsabilidad de los funcionarios públicos. Sí, pero en cualquier caso donde el Estado, a ver, en un caso el juicio de repetición tiene por objeto determinar si el acto que dio lugar al pago de la indemnización por parte del Estado ecuatoriano, si el acto de los funcionarios que dio lugar a que el Estado ecuatoriano sea condenado al pago de una indemnización, ¿fue lícito o fue ilícito? Si fue ilícito, el juicio de repetición termina en una exoneración de los funcionarios procesados. Pero si es que el pago si es que esos actos fueron ilícitos, es decir, fueron arbitrarios, no estuvieron apegados a la norma, entonces ese acto del Estado deviene en un acto ilegal y por lo tanto la indemnización que el Estado ecuatoriano ha sido condenado a pagar tiene que ser cobrada a esos funcionarios que actuaron ilegalmente. De eso se trata el juicio de indemnización, el juicio de repetición. Y por lo tanto, hay posibilidades de juicios de repetición en todos aquellos casos, grandes o pequeños, muchos o pocos, probablemente muchos, en donde esa indemnización fue pagada por el Estado por culpa de funcionarios que no aplicaron la ley adecuadamente. Entonces, corresponde a las entidades en donde se dieron esos hechos perseguir dentro de su entidad la repetición de esos casos, lo cual involucra primero una investigación administrativa para establecer
responsabilidades presuntivas, y luego con el resultado de esa investigación, sí ir al juicio de conocimiento, como decimos en la teoría procesal, al juicio de conocimiento en donde se determinará si sí o no esos actos fueron lícitos o ilícitos. Y por lo tanto, si sí o no, el funcionario tiene que reembolsar o no al Estado. Además de estos 3 casos que usted ha citado internacionales, señor procurador, hay otros que podríamos mencionar, el famoso caso Chevron, en donde se invirtieron millones de dólares en el gobierno del prófugo en Bélgica, vinieron artistas internacionales, la mano sucia de Chevron, y finalmente el proceso fue declarado un fraude procesal en el exterior de lo que se hizo. El otro caso Oxy, también, que si bien deviene del gobierno de Alfredo Palacio, el gran protagonista de esto fue el expresidente Correa. Estos 2 casos se ha podido encauzar para demostrar que funciona la repetición sin esta ley. El caso, a ver, en relación a la situación de ambos casos es diferente, porque en el caso Chevron todavía no se ha dictado el laudo sobre el monto que el Estado ecuatoriano debe pagar. Pero ya perdimos, para que mañana no digan falló el procurador. Lamentablemente ya perdimos, yo me posesioné el 18 de julio del 31 de julio del 2018 y el laudo salió el 31 de agosto de 2018, o sea, al mes de que todavía no me acababa de sentar ni en mi silla y ya salió ese laudo. Y entonces enseguida comenzó la fase de cuantificación. Eso todavía no está terminado y por lo tanto no sabemos todavía cuánto vamos a tener que pagar. Y esto es importante y esto es lo que determina la diferencia con el caso Oxy, porque en el caso Chevron, como lo establece la normativa actual, la normativa vigente de repetición, y como también lo establece el proyecto de ley que yo he presentado a la Asamblea Nacional, la repetición solamente se puede exigir a partir del momento en que el Estado ecuatoriano haya pagado la totalidad del laudo. Entonces, en el caso Chevron, no se podrá todavía exigir la repetición mientras ese pago no se ha hecho, y ese pago no se hará mientras no tengamos el laudo. Entonces, esa es la realidad del caso Chevron, pero en su momento, cuando el Estado ecuatoriano haya hecho el pago, le corresponderá a la Procuraduría General del Estado instar a las autoridades directamente competentes y directamente involucradas en los actos que dieron lugar al pago de la indemnización, a la condena al pago de la indemnización por parte del Estado ecuatoriano, iniciar los procesos de repetición. En el caso de Oxy la situación es distinta porque el pago ya se hizo. Se lo hizo en la época del señor Correa. 1.000 millones alrededor. Alrededor de $1.000 millones. Se lo hizo sin chistar, porque ahora resulta que un oficio que yo le mando al señor presidente de la República diciéndole, señor presidente, hemos perdido el caso Perenco, hay que pensar en pagarlo, ya no hay más recursos, en el exterior existen procesos de ejecución de ese laudo, creo que lo más conveniente para el Estado ecuatoriano es pagarlo. Resulta que ese oficio que le mando yo al señor presidente de la República es la causal del pedido de juicio político en mi contra, porque según estos febriles asambleístas de UNES, el decirle al presidente de la República hay que cumplir las obligaciones internacionales del Ecuador, es casi un acto de traición a la patria. Cuando ellos, sin chistar, le pagaron a Murphy, le pagaron a Burlington, le pagaron a Oxy, entre gallos y medianoche. No hay una sola noticia de prensa, no hay una sola comunicación del Estado respecto de eso. Resulta que el pedirle al presidente Lasso que pague es traición a la patria en mi caso, pero cuando ellos piden lo mismo y hacen lo mismo, en la más total oscuridad, no pasa nada. Entonces, para que vea usted
que en realidad existe aquí un doble rasero. Yo en el fondo estoy absolutamente convencido que el llamado a juicio político contra mí, que no tiene ningún asidero jurídico, pero ningún asidero jurídico, y lo demostraré en el juicio político si llega a darse. Estoy ansioso de ir a defenderme en ese juicio político para hacerles quedar como el zapato a estos asambleístas de UNES, porque no tienen la menor idea. Este señor Ferdinand Álvarez, que también dice que es abogado, pero ¿a qué universidad habrá ido? ¿A qué universidad habrá ido? Bueno, el hecho es que este juicio político, como estaba diciendo, no es más que una retaliación. Ellos no me perdonan haber presentado acusación particular caso sobornos. Contra Correa y contra su combo, en el caso sobornos. No me perdonan haber dado cumplimiento a la sentencia. En todo lo que ha sido posible darle cumplimiento, le he dado. Lo que no me perdonan es la famosa placa en el Palacio de Carondelet, que dice que ellos son unos delincuentes, comenzando por Rafael Correa. Todos los condenados esa en el placa caso viene en la sentencia del Tribunal de la Corte Pero Nacional esa de placa Justicia. me toca a mí poner porque yo soy la víctima. El Estado ecuatoriano y su representante, el Procurador General del Estado, son la víctima y por lo tanto les toca perseguir la ejecución de la sentencia. Si yo no hago la ejecución de la sentencia, a mí me exigen responsabilidades legales que pueden incluso representar incumplimiento de órdenes de juez. Yo no puedo dejar de hacerlo. O sea, no es que yo tenga... El señor Correa dice que pone tweets diciendo que yo le odio. El señor Correa no representa nada en mi vida, por Dios. Si es que no fuera Correa y hubiera sido otro mandatario... Igual le tocaba cumplir a usted. Igual me toca cumplir a mí. Vea, yo soy un hombre de derecho. Toda la vida he sido una persona apegada a la ley. Estudié derecho. Mi padre fue abogado, yo soy abogado, mi hijo es abogado. Venimos de una familia con tradición de cumplimiento de la ley. Cumplimiento de la ley no por temor a una sanción, cumplimiento de la ley porque la ley lo que hace es concretar la demanda de bien común. El que cumple las leyes vive en una sociedad armónica. El que incumple las leyes produce conflicto. Y es mejor vivir en una sociedad armónica, pensar en el grupo. Correa pensar en el grupo que piensa es en el de sus adláteres, ya lo sabemos ahora. Entonces pero en este juicio, curiosamente, la cosa se activa cuando yo presento el proyecto de ley orgánica de repetición. Porque entonces sí, vieron en riesgo todos esos milloncitos que tienen guardados en alguna cuenta, quién sabe dónde, pero que en algún momento les vamos a llegar. No crean que no estoy investigando. En algún momento les vamos a llegar y les vamos a despojar de todo ese dinero que no es de ellos, es de los ecuatorianos. En estos momentos de dificultad por los percances naturales, por la crisis de la delincuencia en el Ecuador, esos dineros, qué bien que nos vendrían a los ecuatorianos, pero no, están en las cuentas bancarias de estos delincuentes. Ahora, esto explica, señor Procurador Íñigo Salvador, esto explica esta actuación, por un lado, de cuestionar su accionar y por otro, oponerse a este proyecto de ley orgánica de repetición. ¿Esto explica eso? Yo creo que todo es absolutamente sintomático, pues vea. ¿Quiénes se oponen al proyecto de ley de repetición en la Comisión de Justicia? Los correístas. ¿Quiénes le llaman a juicio al Procurador General del Estado porque habla de una ley de repetición? Los correístas. Entonces, no hay dónde perderse, El juicio político... ¿cómo podríamos decir? La desestabilización que está sufriendo el Estado ecuatoriano en general, desestabilización institucional, se la debemos a los correístas. En mi juicio político, los únicos que firman, los 47 correístas. Ni un asambleísta de ninguno de los otros bloques firman. Esto muestra que hay un direccionamiento, una retaliación política contra este servidor que lo único que ha hecho es cumplir con la ley. Señor Procurador, a propósito de lo que usted señalara, que hay que recuperar los recursos robados,
Hoy publica Diario El Comercio precisamente una investigación periodística que da cuenta de cómo, de una investigación profunda, cómo se ha llegado a cuentas en Suiza de delincuentes que llegaron al poder en el gobierno de Chávez y que siguen en la dictadura de Maduro, vinculados con casos de corrupción que llegaron a tener millonarias cuentas en un banco suizo. Está detallado una investigación que publica El Comercio de la agencia EFE y que da cuenta cómo exministros, exaltos funcionarios de la empresa petrolera PDVSA se enriquecieron y llegaron a las cuentas. ¿Será posible eso para estos que se llenan la boca de cuestionamientos y que son responsables de lo que ha vivido el Ecuador? Estamos en eso, estimado licenciado Rivadeneira. La tarea no es fácil. Fíjese usted que en Venezuela están ya bajo dictadura 20 años y recién ahora llegan a determinar eso. Sí. Nosotros, por suerte, hemos recuperado la democracia y estamos en eso. Lo vamos haciendo por pasos. En días pasados acudí a los tribunales de la República de Panamá para tratar de recuperar una cifra que no es enorme, son $6 millones. Bueno, frente a la dimensión gigante, ¿no? Frente a la dimensión gigante de la corrupción durante la década del correísmo. Estos 6 millones son, digamos que una puchuela en comparación con el monto global, que ni siquiera se sabe exactamente a cuánto asciende. Pero creemos que es un buen piloto, es un buen test de la capacidad del Estado ecuatoriano de recuperar esos dineros en jurisdicciones extranjeras. El momento en que recuperemos ese dinero, Miguel, se van a poner a temblar los corruptos y las corruptas, porque van a darse cuenta de que no están a salvo, de que con perseverancia, con tenacidad, con método, se puede llegar a recuperar ese dinero. Nosotros estamos ahora trabajando muy de cerca con el Instituto de Basilea. Cuando digo nosotros me refiero a la Procuraduría General del Estado como institución. Estamos trabajando con el Instituto de Basilea de Gobernabilidad, que tiene un centro de recuperación de activos. Ellos nos están asesorando, nos están dando capacitación práctica y es con ellos que hemos emprendido este tema de la recuperación en la República de Panamá. Y justamente lo hemos planteado como un piloto. Si a partir de este caso logramos recuperar por lo menos estos 6 millones, después el resto de casos se vienen en cascada, como un dominó. Y vamos a recuperar lo más posible. Que de eso tengan la seguridad. Mientras yo esté en la Procuraduría General del Estado, seré absolutamente persistente y perseverante en seguir esta línea de recuperación de los activos del Estado ecuatoriano. ¿Y hasta cuándo, se preguntarán, va a estar usted, si es que no hay juicio político y si no hay esa pretensión de sacarlo, cuándo termina su periodo? Mi periodo es de 4 años. Constitucionalmente mi periodo es de 4 años, concluye el 31 de julio de este año, 2022. Sin perjuicio de lo que pueda ocurrir, llegue o no a haber el famoso juicio político, yo le digo la verdad, al juicio político no le tengo miedo, porque yo estoy convencido de que, sea cual sea el resultado del juicio político, el juicio político me dará a mí la posibilidad de demostrar que siempre he actuado en derecho, que estas acusaciones de incumplimiento son patrañas absolutas, y sobre todo tengo la seguridad de que la opinión pública conoce quién es Íñigo Salvador y sabe que si de algo no se le puede reprochar a Íñigo Salvador es de que es una persona apegada a la ley, de que es una persona íntegra, que esa debe ser otra de las de los dolores de cabeza de esta gente. A mí no tienen de dónde agarrarme, yo no tengo ni la más mínima brizna de paja. ¿De dónde saca este legislador correísta Jarrín que dice textualmente que usted es empleado de las transnacionales? Es que ellos dicen que por decirle al presidente de la República que pague el monto del laudo,
un laudo que ya no tiene más recursos, que es inapelable y sobre el cual pesan además 2 procesos de ejecución, uno en Washington y uno en Londres, yo soy empleado de las transnacionales. Para que entiendan estos señores, ¿qué sucedería si usted no le pone el oficio, si el Estado se hace, perdóneme la expresión, el tonto, y no se paga esta indemnización ya concluida? ¿Qué pasaría al Estado ecuatoriano? Verá, la ventaja de tratar, la ventaja de tratar de pagar el laudo, llegando a un acuerdo con la compañía acreedora, es que uno tiene control sobre los desembolsos. Uno sabe cuándo debe pagar y para cuándo debe aprovisionar fondos. Si no se llega a un acuerdo con la compañía Perenco y si no se paga el laudo, lo que va a ocurrir es que la compañía Perenco va a continuar los procesos de ejecución que tenía iniciados ya desde el año 2019, procesos de ejecución ante tribunales ingleses y estadounidenses, ejecución del laudo arbitral, y entonces van a comenzar a caerle al Estado ecuatoriano sobre sus cuentas bancarias en el exterior, sobre sus bienes públicos. Estoy pensando... Venta de petróleo, le bloquean a le bloquean un buque una venta de y se petróleo. llevan. Exactamente, exactamente. Le pueden caer sobre los bienes que tienen las misiones diplomáticas. Pero lo más preocupante son las cuentas bancarias que el Estado ecuatoriano maneja en el mundo entero. Claro, por que alguna vez ejemplo, ya nos bloquearon hace unos por 15 ejemplo, años. justamente para... No estamos hablando pero también es una posibilidad la que usted menciona, no solamente que te paren un barco, sino que un barco con petróleo, sino que además te bloquean la cuenta en la cual tú recibes como Estado ecuatoriano el pago por el petróleo. Esa plata es plata que el Estado ecuatoriano necesita para funcionar, para prestar servicios a los ecuatorianos. Entonces, resulta que yo soy empleado de las transnacionales porque le digo al señor presidente, esta es una obligación de derecho internacional, el Estado ecuatoriano cumple sus obligaciones de derecho internacional, por favor tome las medidas para que se pague. No me corresponde a mí hacer el pago, le corresponde al señor ministro de Economía y Finanzas, pero esta es, yo no digo que es ignorancia, porque tan ignorante no puede ser un señor, una persona. A ver, sinceramente, Mala fe. entre Jarrín y Álvarez más o menos algo han de entender de que si es que no se paga el laudo, el Estado ecuatoriano corre justamente el riesgo que estoy mencionando. Es absoluta mala fe, son estos clichés que ellos utilizan para mover a sus masas generalmente ignorantes. Entonces dicen, el abogado de las transnacionales. Jamás he sido abogado de una transnacional. Que vean mi hoja de vida. Y no porque tenga nada contra las transnacionales. Uno puede trabajar para quien le contrata. Jamás he trabajado para una transnacional. Entonces, que no me vengan con tonterías. Claro, lo grave sería el escenario, porque si buscan su cabeza, si pretenden eso desde el correísmo, no hay que olvidar la sentencia condenatoria que tiene el prófugo y otros que están en la cárcel. Simplemente, si usted no pide como abogado del Estado el cumplimiento de una sentencia definitiva, concluida, establecida el monto, a lo mejor le dicen el culpable de no pagar y el bloqueo es usted. Obviamente, obviamente. Imagínese la irresponsabilidad que sería no advertirle al señor presidente de la República. Señor presidente, hay un laudo. Trate de negociar un pago escalonado o alguna cosa así. Porque si no... Negociado con la compañía. Directamente con la compañía. Porque si no, se le vienen estas posibles consecuencias. ¿Qué irresponsable sería yo si no le dijera eso al presidente de la República? Todo abogado le dice a su cliente, ve, hay este riesgo, perdimos, hay este riesgo. Pero es que además hay otra cosa, licenciado Rivadeneira, y es, yo tengo la obligación, el Estado ecuatoriano tiene la obligación legal de pagar las obligaciones determinadas en sentencias de los tribunales nacionales y extranjeros. Está en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, COPLAFIP, y además está en todos los tratados internacionales de protección de las inversiones. De modo que no me estoy inventando nada, estoy cumpliendo con la ley al decirle al presidente, señor presidente, vea la forma de conseguir algún esquema de pagos, pero de que hay que pagar, hay que pagar. Quisiera insistir, y con esto pasar a otro tema,
En esta publicación de los periodistas que hoy refleja Diario El Comercio, da cuenta cómo se determinaron 16 cuentas con al menos 162 millones de francos suizos, 176 millones al cambio de dólares al cambio actual, cuyos titulares eran 7 personas que fueron condenadas o acusadas de estar involucradas en un esquema de sobornos de PDVSA, la empresa petrolera venezolana. Este es un reflejo de que finalmente, luego de los años, se puede llegar a estos actos de corrupción que hoy quieren dar lecciones de moral al Ecuador. Sí, lo que le decía antes, Venezuela se ha demorado 20 años en identificar esos dineros. Nosotros estamos, como le decía, estamos trabajando con el Instituto de Basilea y estamos explorando varias sedes financieras en donde los corruptos y corruptas suelen poner a buen recaudo sus dineros. No le sorprenda, quizás yo ya no lo vea como procurador, pero lo miraré con mucha satisfacción cuando Porque hay ocurra. que seguir esta acción que debe ser del Estado, No de un procurador de turno. Tiene que ser una política del Estado, porque estos dineros son del Estado, no son de un gobierno X, y por lo tanto la gestión de la recuperación no es de un gobierno X o de una administración de la Procuraduría X, es del Estado ecuatoriano. Entonces, sí resulta, pues, por decirlo menos paradójico, en todo caso, absolutamente irónico, que quienes alzaron, por eso decía yo, la boca se le llena de ampollas al señor Jarrín cuando habla de ética y moral, pues, pero si su grupo alzó en peso con el Tesoro Nacional durante 10 años. Entonces, sí es absolutamente paradójico, pero vea, los ecuatorianos no somos tontos. Algún mandatario de vieja recordación hablaba de este pueblo intuitivo, ¿no? La gente se da cuenta cuando los políticos le mienten, la gente se da cuenta cuando los políticos le están contando una historia que es falsa, la gente se da cuenta de quiénes son los verdaderos ladrones. Entonces, yo por eso le digo con absoluta franqueza y con toda la convicción del mundo, yo espero con ansias del juicio político, porque en ese juicio político se demostrará que el procurador ha hecho lo que por ley le correspondía hacer y que este juicio político es un coletazo de esta tendencia tan nefasta para el Ecuador, y que tuvo su máxima y más negativa expresión con el correísmo, que es el populismo, ¿no? Yo espero que estos sean coletazos del populismo. Yo sinceramente creo que con una acción firme desde las entidades del Estado encargadas de hacer cumplir la ley, Contraloría, Fiscalía, Procuraduría General del Estado, tribunales de justicia, el fortalecimiento del Estado de Derecho es la única posibilidad de que el Estado ecuatoriano cumpla con su fin, que es el bien común. El bien común, ¿qué quiere decir? Salud, alimento, educación, para todos y cada uno de los ecuatorianos. Seguridad, un nivel de vida digno, ¿Cuánto no se podría hacer con todo ese dinero que se han robado estas personas que ahora se llenan la boca de ética y de moral? Señor procurador, pero también el juicio político no pudiera ser un insumo en esa carrera de desestabilización que están haciendo a la cabeza el correísmo, los correístas de Pachacuti y el Partido Social Cristiano. Buscar esta desestabilización, porque al final de cuentas el juicio contra el la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana es buscar captar eso y nombrar los nombramientos, perdón la redundancia, lo que está pendiente de nombramientos, y si usted ya tiene que irse el 31 de julio de este año, también les gustará tomarse la Procuraduría. Si es que no hay esos nombramientos, sigue esa desestabilización, si sigue esa inestabilidad, no ha podido nombrar este consejo, ¿usted tendría que seguir en esa función si no encargan a otro? Ni siquiera me he planteado esa posibilidad, licenciado Rivadeneira. Yo el 31 de julio me voy. Si es que hay la necesidad de que existiendo la posibilidad legal
yo tenga que quedarme hasta que sea reemplazado legalmente, tendré que hacerlo, pero le confieso que no tengo clara la situación. Mi plan fue siempre quedarme los 4 años, porque yo creo que una de las grandes taras de la democracia es la falta de alternancia. Claro. Quizás el periodo de 4 años para el Procurador General del Estado y para el Contralor, el Contralor no son 4 años, son 5. Pero curiosamente el caso del Contralor son 4 años. Puede que sea, tal vez un poquito corto, quizás lo ideal sean 5, como en las otras, las otras entidades. Usted habla cuando hay estabilidad institucional, entonces usted sale y llega otro nombrado legítima y legalmente. Exactamente, pero en todo caso, esos 4 años yo creo que son más que suficientes para dejar sentadas unas ciertas bases. Por ejemplo, yo dejaré pues, puesto que todavía no dejo esta función, dejaré en marcha el proyecto de fortalecimiento institucional de la Procuraduría. La Procuraduría del futuro, una nueva Procuraduría centrada en prevenir los conflictos, centrada en capacitar a los funcionarios jurídicos del Estado para que no cometan estas arbitrariedades de las que hemos estado hablando y por lo tanto no generen más conflictos judiciales, pero además una Procuraduría que sea capaz de, incluso en esos pocos procesos judiciales que haya, defenderse con total capacidad, con excelencia, con profesionalismo. Quedará el proyecto listo para que se creen el Cuerpo de Procuradores del Estado y la Escuela de Procuradores del Estado. Los funcionarios que amamos a nuestra patria, que creemos que el Ecuador es un país viable y que confiamos en que nuestros hijos y nuestros nietos crezcan en una sociedad justa, pensamos a futuro. Y entonces eso es lo que yo me he dedicado a hacer. Por un lado, defender el interés del Estado, pero por otro, pensar cómo quiero que sea la Procuraduría en el futuro, cómo quiero que el interés del Estado sea defendido por esta entidad. Viendo los errores del pasado, corrigiéndolos y pensando en cómo se defiende mejor ese interés. Entonces, en esos 4 años habré hecho ese trabajo y me voy tranquilamente a la casa, y si es que mi reemplazo ha sido elegido de acuerdo a los parámetros previstos en la Constitución, el sistema seguirá funcionando, Afortunadamente, en el caso del Procurador General del Estado, el nombramiento lo tendrá que hacer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sí, pero de una terna que tenga que presentar el señor presidente de la República. Entonces, por lo menos el presidente tiene control sobre eso. Ya que pase en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de alguna manera está controlado en la medida en que los nombres son propuestos por el propio primer mandatario. Quisiera consultarle al final de esta entrevista al señor procurador Íñigo Salvador. ¿Cuánto se ha recuperado en el caso sobornos? Esa tarea compleja, difícil, primero identificar los bienes, segundo hacerles pagar lo que la sentencia condenatoria ejecutoriada señala. Mire, la verdad es que sí resulta frustrante la lentitud con la que van las cosas. A ver, en primer lugar, lo que se ha podido recuperar ha sido gracias a la decisión de algunos de los condenados de pagar lo que les ha correspondido. Como usted sabe, el resto se encuentran prófugos, hay unos pocos que están en la cárcel que tampoco han pagado. La Procuraduría está en este momento a punto de caer sobre esos bienes, sobre los bienes que tienen esas personas aquí en el Ecuador a su nombre. El problema es que no todos los bienes que tienen están a su nombre o que han podido hacer están a su nombre. Entonces, estamos a punto de caer sobre los que están a su nombre y esto es inminente, No quiero decir nombres ni ciudades, pero ¿y si pusieron a nombre de una hermana o de un hijo pequeño, también se le puede caer en eso? La Procuraduría General del Estado tendrá que emprender las acciones. Hay una. ¿Qué eso han hecho algunitos? Sí, es lo que los corruptos y las corruptas hacen normalmente, que es lo primero que hacen es poner a buen recaudo esos bienes. Pero existe en el derecho una acción que se llama la acción pauliana. A los abogados nos gusta ponerles estos nombres de origen latino. Un jurista Paulo se inventó esta acción que se llama la acción pauliana.
La acción pauliana consiste en que los bienes que hayan cambiado de propietario y ese cambio haya ocurrido de mala fe con el propósito justamente de evadir que esos bienes puedan ser recuperados por un tercero que tiene derecho a ellos, esos bienes revierten al original propietario y por lo tanto... O sea, si hay cómo. Hay cómo. Pero implica un proceso judicial. Y eso es algo que yo quisiera que la opinión pública tenga claro. O sea, cuando uno quiere hacer las cosas de forma absolutamente legal para que después nadie pueda alegar que son nulas o que hay persecución política o lo que sea, hay que hacerlas conforme a derecho y eso lleva su tiempo. Un proceso judicial no lleva en este país menos de 3, 4 años. Por eso es importante que haya una política de Estado de recuperación de esos bienes. Bien, al señor Procurador General del Estado, doctor Íñigo Salvador, muchas gracias por la presencia aquí en la revista de Opinión Democracia y seguiremos pendientes. Ojalá esta semana se revierta esa decisión equivocada en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de bloquear el trámite, ni siquiera debatirlo, bloquear el trámite del proyecto de ley orgánica de repetición. Señor Procurador, muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Rivadeneira. Ha sido un muy amable. Gracias. Buscando la verdad aquí en la revista de Opinión Democracia, vamos a una pausa publicitaria y volvemos. Tenemos previsto diálogo con el doctor Ramiro Román y la señora Patricia Ochoa, viuda de Gabela. ¿Qué pasa con el caso Drup y qué pasa, consecuentemente, con la impunidad en el asesinato del general Jorge Gabela ocurrido en el gobierno del prófugo en Bélgica? Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Gracias. Aquí me quedo. ¿Cuánto es? Son $4.50.